Bueno, en primer lugar, muchas gracias a COP y a la Fundación y a todos los presentes por invitarme y por venir, y porque creo que hoy va a ser un día muy interesante para todos y lo alegro mucho. En segundo lugar, quiero empezar explicando que la primera vez que hice una presentación como la que voy a presentar ahora, o sea, llena de fotos y de cosas para resultar amena, yendo para el camino, se lo estaba contando en la comida, leí que habían hecho un experimento y que cuando las mujeres utilizamos el humor en las presentaciones, la gente lo percibe como una falta de competencia, pero también sé que los sesgos se corrigen cuando los nombras, así que yo lo explico y entonces a partir de ahora ya podréis ver el humor como una forma de ser cercana y ingeniosa, que es lo que pretendía. Bueno, que lo vaya a conseguir es otra cosa. Cuando me invitaron a esta ponencia, me dijeron, queremos que hables de tus cosas, pero sobre todo de opinión pública. Y dije, vale, porque no sé muy bien qué son mis cosas, así que voy a centrarme en intentar hablar de la opinión pública. Entonces, lo primero que quiero hacer es intentar explicar un poco cómo tenemos conceptualizada la opinión pública, qué sabemos de opinión pública en general, desde los principios de los tiempos del estudio, cuál es la lógica que hemos observado de cómo funcionaba la opinión pública, y luego vamos a intentar ver qué puede haber cambiado y qué no ha cambiado en los últimos años y en el nuevo contexto. Y voy a acabar con un par de reflexiones que me gusta hacer sobre cómo gestionar la nueva opinión pública, que a veces parece una cosa tan caótica y descontrolable, pero de hecho creo que hay dos o tres cosas que ayudan bastante a percibirlo como algo más manejable de lo que a veces nos creemos. Entonces, ¿qué es la opinión pública? Cuando entendemos opinión pública, generalmente los teóricos diferencian los distintos componentes. Entonces, el primer componente básico de la opinión pública es que tenemos objetos políticos sobre los que nosotros esperamos que los ciudadanos tengan opiniones. La opinión pública no es una cosa que no se concreta en nada, eso es más bien un estado de ánimo. La opinión pública pues es lo que los ciudadanos opinan de los objetos que nos parecen importantes en el sistema. Y esos objetos pueden ser candidatos, pero también pueden ser las instituciones, pueden ser la situación que vive el país en algún elemento, o pueden ser políticas públicas en concreto. Nosotros queremos saber qué sienten los ciudadanos de todos los objetos que son importantes para el funcionamiento. El segundo elemento que tiene la opinión pública, porque si no, no se podría juzgar estos objetos, son principios y valores. Principios y valores son como ideales que los ciudadanos esperan de los distintos objetos que tienen que evaluar. Ellos tienen una visión de qué características querrían que tuviera un candidato, una política pública, una institución, o cómo les gustaría que fuera la situación. Hay muchísimos valores. Cuesta bastante medirlos, pero parecen una cosa bastante estable en el tiempo. No hay ningún gran cambio que se haya observado en términos de qué quiere la gente, en principio, de la política. Y el tercer elemento, y creo que aquí es donde está la clave, es la información que los conecte. Porque como demuestra esta viñeta, que me pareció muy graciosa, del Papa, diciendo, creo que me voy a ir con el señor que no habla de mí todo el día, la forma en que los objetos y los valores que podemos tener se conecta es incierta para la mayoría de los ciudadanos. Es muy incierto para los ciudadanos qué candidatos tienen qué características. Es muy incierto para la mayoría de los ciudadanos qué políticas les llevarán a los escenarios que ellos quieren. Necesitan información para conectar. Y es en esta información que conecta los valores con los objetos donde generalmente trabajan los especialistas en comunicación, pero también donde trabajamos todos los que nos dedicamos a hacer política. Es decir, conectamos y trabajamos en el conectar los objetos de nuestro interés con cómo queremos que sean estos objetos. Y nos informamos para saber cómo caminar hacia donde queremos. Es aquí donde se da la comunicación y donde se dan los cambios en la opinión pública. Esos cambios se pueden dar de dos maneras. Se pueden dar porque nos explican que un objeto concreto tiene una característica, un valor, un principio que nosotros estamos buscando, que es
una cosa que podría pasar, que este bebé hubiera convencido a sus padres de que tiene la necesidad de que le hagan caso, pero hay otra forma en la que la información puede cambiar la opinión pública, y es básicamente cambiando el valor o el principio que se relaciona con el objeto. También es posible que estos padres no hayan sido convencidos de que su hijo necesita que le hagan caso, pero hayan decidido que el valor quiero educar a mi hijo en el silencio es menos importante en este momento que el valor quiero que se calle un momento. Y eso también es una cosa que pasa, que cambia opiniones públicas, el hecho de utilizar otro valor y decir lo que tú buscas no es un candidato que sea honesto, sino un candidato que sea capaz. Pero para hacer esto seguimos necesitando información. La información es la clave de la opinión pública, la información y los cambios en la información son la clave detrás de cualquier cambio que observemos en la opinión pública casi. Entonces, ¿cómo interactúan la información y los valores? ¿Cómo lo hacen los ciudadanos para utilizar la información que tienen a nuestro alcance y generarse estos juicios? Y aquí es importante entender que hay dos modelos que se han teorizado sobre cómo se forman las opiniones de los ciudadanos. El primer modelo, que está relacionado que se utiliza sobre todo para los objetos que los ciudadanos creen que van a necesitar en el futuro, los objetos que los ciudadanos creen que van a ser importantes para su futuro. En política, por ejemplo, sería un partido político, un candidato, es una cosa que siempre voy a necesitar, y por lo tanto hago el esfuerzo de mantener una opinión sobre el candidato, incluso sin que me la estén preguntando. Yo tengo una visión de qué partido me gusta, yo tengo una visión de qué candidato me gusta, yo tengo una visión de si me gusta más una democracia o una dictadura, porque esos son objetos que son estables y que los ciudadanos hacen el esfuerzo de llamar lo que en la academia se ha llamado una running tally o una hot cognition, que básicamente es una especie de emoción que me genera el objeto político. Esta emoción, que es básicamente el juicio que yo puedo tener de un candidato, se compone de la información que yo he ido recibiendo de este candidato. Pero, y eso es muy importante, lo hablamos a la hora de comer, eso no significa que yo me acuerde de qué información me ha generado esta emoción. En los estudios que se han hecho teorizando este modelo, se les presentan candidatos falsos a los individuos. Los individuos leen información positiva o negativa del candidato, se van a casa, al cabo de 2 semanas vuelven, les preguntan qué te parece el candidato que te presenté, ninguno se acuerda de ninguna característica, pero los que han recibido una información positiva tienen una imagen positiva y los que han recibido una información negativa tienen una imagen negativa. Y eso es importante porque significa que estamos trabajando en muchos casos con objetos en los que la información pero entra en un espacio que ya está hecho y ya está montado, que no es tan fácil alterar, porque necesitas mucha información para alterar la información que aunque no nos la sepan decir, ya han recibido. Cuando tú intentas cambiar la imagen de un partido, tú no estás trabajando desde cero, porque los ciudadanos tienen mucha información detrás ya. El segundo modelo, que pasa más cuando el objeto es nuevo o los ciudadanos no se esperaban tener que responder de él, eso puede pasar, por ejemplo, cuando una política es nueva, es el que teorizó Saller, que le llamamos RAS por las siglas en inglés, y en este modelo la opinión nunca está formada, pero los ciudadanos han más o menos recibido información que les puede servir para formarse una opinión. Los ciudadanos reciben mucha información, ni siquiera a través de los medios, a veces en su día a día. Alguna de esta información la creen cierta y más o menos la recuerdan, y cuando alguien les pregunta ¿qué te parece la repetición electoral, para poner un objeto que seguramente los ciudadanos no tenían previsto tener que juzgar, intentan recordar qué tipo de información pueden tener para utilizarla. Y aquí sí que hay mucho margen para cambiar, porque en este recordar qué información tengo para poder formarme una opinión de este objeto que acaba de aparecer en mi mundo, que no tenía no sabía que necesitaba una mención para él, en ese proceso la información que van a recordar es fácilmente manipulable si el contexto la manipula. Si recibo más información de un tema que de otro, si la pregunta se me formula de una manera que me recuerda a unos valores o a otros, el proceso, por lo tanto, es mucho más volátil. Las opiniones en este respecto son mucho menos estables, son mucho más cambiantes, son fácilmente manipulables si el ambiente comunicativo y la información que prestamos está ahí. Es importante, por lo tanto,
entender si estamos ante un objeto en el que estamos trabajando con opiniones bastante formadas o un objeto que, de hecho, los ciudadanos están un poco improvisando lo que sienten al respecto. Porque en el primer caso nos va a ser bastante fácil diseñar una buena estrategia comunicativa para cambiar, y en el segundo caso vamos a tener vamos a encontrarnos mucha resistencia, porque la emoción, y eso intentaré luego explicarlo, pero puedo entrar en más detalle, esta emoción que tienen los ciudadanos va a sesgar cualquier tipo de información. Cuando yo recibo información que va contra la emoción que yo tenía, eso me va a hacer mucho más resistente a creerme que la información es cierta. Si no encuentro esta emoción, este proceso no va a dar. Pero si yo tengo una emoción, si yo ya tengo una predisposición hacia el objeto, la información que vaya contra mi predisposición, simplemente voy a buscar la forma de creer que no es importante. Y lo quiero decir, eso no es una cosa que sea nada irracional, es un proceso súper racional, y yo siempre pongo el ejemplo que me parece que ejemplifica muy bien porque es útil. Cuando yo estoy escribiendo de un tema y me encuentro a alguien que ha dicho algo que me ayuda a montar mi argumento, me lo creo sin ningún tipo de problema. Cuando me encuentro a alguien que me da una información que va contra mi argumento, me dedico a buscar exactamente dónde está la debilidad de su argumento para no tener que incluirlo, para que nadie me diga, no tiene razón, ¿por qué? Y eso es importante que lo entendamos. Es decir, esta emoción no es absurda. El hecho de que mi opinión de un político me sesgue la forma de juzgar al político es una cosa que nos hace bastante más capaces de navegar el mundo, aunque pueda ser en algunos momentos contraintuitivo. Vale. Una vez ya como ejemplificado esto, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué tenemos la sensación que la opinión pública es tan distinta? ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado? Teniendo en cuenta que los modelos de formación de la opinión pública son los mismos que eran hace 70 años seguro, que es cuando se empezó a estudiar, y que seguramente los valores y los objetos tampoco han cambiado tanto. Cosas que no han cambiado. Los ciudadanos están desinformados. Eso, en 1962, Converse hizo el primer estudio, se escandalizó, no ha cambiado. Los ciudadanos no tienen información de la política. No es tan extraño, de hecho yo siempre explico, yo tampoco tengo información del ordenador que utilizo y eso no me invalida para utilizarlo. Es decir, hay un punto en el que no podemos estar informados de todo lo que tenemos y por lo tanto necesitamos, que es la segunda cosa que no ha cambiado, heurísticos. Los ciudadanos buscan formas de navegar un mundo que no siempre entienden, buscan formas de que alguien les guíe y les ayude a entender cuál es el candidato que les va a gustar, cuál es la política que deben apoyar, cuál es el modelo de Estado que deben apoyar. No tienen la información de todos los estudios que se han hecho, pero tienen muchos recursos para buscar una especie de señal que les indique, vale, debería estar apoyando esto, ¿no? Yo no tengo ni idea de mi ordenador, pero fui a la tienda y me pareció que el señor sabía bastante y decidí que su juicio iba a ser el mío y eso me permitió comprar el ordenador que quería. Pues de este mismo modo, los ciudadanos utilizan cantidad de señales que les pueden ir llegando para irse a formar opiniones sin necesidad de coger toda la información que necesitan. Y la tercera cosa que no ha cambiado es que las emociones son muy importantes a la hora de razonar y que las cosas que nos confirman las emociones que ya teníamos las aceptamos con mucha facilidad y las cosas que van en contra de la emoción que teníamos van en contra. Y, muy importante, esto no es una cosa que les pasa a los ciudadanos que están desinformados. Si hay alguien especialmente resistente a cambiar de opinión en este mundo, es la gente políticamente muy sofisticada. Esto es un ejemplo de cómo el Senado americano, por ejemplo, se ha mostrado bastante incapaz de incorporar información científica, pero yo lo hago constantemente en mi trabajo cuando leo un paper que va contra lo que yo querría decir y busco exactamente cuál es el punto débil por el cual no es que toda mi teoría científica esté equivocada. El hecho de que la emoción nos haga muy resistentes a cualquier cosa que la contradiga es bastante lógico y de hecho a más sofisticación más capaces somos de hacer esto sin tener que engañarnos. Lo que pasa es que esto evidentemente tiene un problema y es que una vez has generado la emoción es muy difícil desmontar la emoción. Es muy difícil que la gente deje de creer lo que está creyendo por más que tú le puedas estar presentando información al contrario. Os voy a presentar un par de experimentos que me parecen interesantes en este tema de experimentos donde les dan a los ciudadanos información falsa y luego la intentan corregir. Y lo que encuentran, por ejemplo aquí con el caso de las armas de destrucción masiva en Irak, es que para la gente para la que Irak no era un tema especialmente importante,
evidentemente la opinión estaba muy correlacionada con su visión política, pero cuando el tema no era importante y le decían a los conservadores, mira, es que no había armas de destrucción masiva en Irak, ellos automáticamente corregían y aceptaban que no había armas de destrucción masiva en Irak y que seguramente había sido un error ir a la guerra. Cuando el tema era importante, es decir, cuando se habían creado una opinión al respecto, corregirles y decirles a los conservadores, mira, no se encontraron armas de destrucción masiva en Irak, no genera ningún tipo de reacción. Los ciudadanos seguían creyendo, algunas veces incluso más de lo que estaban creyendo, que en Irak había que ir porque había un peligro para el mundo con las armas de destrucción masiva. De forma similar, en este experimento en el que les presentaban hechos falsos sobre inmigración a los franceses, lo que se encontraron es que la gente que le habían dado los hechos correctos y luego se los habían corregido, corregía ligeramente la percepción. Si vemos el cuadro azul, la gente a la que el cuadro lila, a la gente a la que le han hecho fact-check corrige un poco y cree más que los inmigrantes vienen por un tema de seguridad y menos por un tema económico, pero esta corrección no consigue llegar a los niveles de la gente que nunca había sido desinformada. Y más importante, cuando les preguntaron la probabilidad de votar para Marine Le Pen, la gente a la que le habían dado la información falsa era más probable que votara a Marine Le Pen, independientemente de si después le habían dicho este dato que te hemos dado es falso. Porque la emoción se había creado, la gente había generado esa sensación de amenaza por una inmigración que viene a quitarme los puestos de trabajo y eso ya no se podía corregir por más información que diéramos. Esas son cosas que no han cambiado, cosas que sí que han cambiado. La primera cosa es que estamos en un contexto de mucha desafección política. En España la verdad es que eso ha cambiado un poco menos porque España siempre hemos sido líderes mundiales en tener muy malas percepciones de nuestro sistema político, pero incluso nosotros hemos conseguido caer en unos indicadores que ya eran bastante desastrosos. Estos son datos, por ejemplo, del CIS. Si vemos el amarillo sube muchísimo, que es la gente que no está nada satisfecha con cómo la democracia funciona en España, especialmente en los últimos años, y baja la cantidad de gente que está bastante satisfecha, que era el espacio donde había cierto optimismo entre los desafectos. Esos son los sentimientos que provoca la política y, como vemos, la desconfianza no ha parado de subir en los últimos años. Y eso es el último dato, que es la percepción de la política como principal problema que tiene España, que de nuevo no ha parado de subir. Evidentemente, entonces estamos trabajando con emociones muy negativas hacia la política, con lo cual la información negativa es mucho más fácil que se crea que la información en positivo. Cuesta mucho crear discursos en positivo porque generan mucha resistencia, porque van en contra de una emoción que está bastante estabilizada y que ha ido a peor en los últimos años. La otra cosa que ha cambiado es que entre los muchos actores que han perdido legitimidad y apoyo entre los ciudadanos, nos encontramos con las principales herramientas que tenían los ciudadanos para navegar el mundo político. Os he dicho antes, los ciudadanos tienen herramientas para navegar el mundo político y principalmente una de las herramientas que más utilizaban eran los grupos sociales y los partidos políticos. Si mi partido político está en contra de esto, será por algo, voy a estar en contra de esto. Pero esta función que tenían, que permitía que muchos ciudadanos pudieran entender mejor la política, está viéndose claramente mermada por el hecho de que los ciudadanos confían cada vez menos y menos en estas herramientas que deberían ayudarles mucho en el proceso. La opinión sobre los partidos políticos no para de caer, como no ha parado de caer la opinión sobre el Parlamento y sobre cualquier elemento, hay cualquier institución que pudiera ayudarles. Esto, por ejemplo, son los sindicatos, que era otra organización que ayudaba bastante a que los ciudadanos comprendieran la política en términos de cuál era su interés económico en cualquier sitio. Esto ha desaparecido, por lo tanto los ciudadanos están más confundidos de lo que tendrían que ser. Tienen menos herramientas para intentar entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y luego,
tenemos las redes sociales. La comunicación, tal y como la entendemos, ha cambiado y ahora hay mucha gente con mucha capacidad de saltarse todos los controles que suponían los medios de comunicación y comunicarse directamente con los ciudadanos. Con todo lo bueno que eso implica, porque a veces este poder era no democrático y las redes sociales han permitido que la gente pudiera pedir democracia, con todo lo malo que eso implica, porque en otros casos nos hemos encontrado que esto ha permitido la entrada de mucha información falsa, pero sobre todo con el hecho de que lo que antes eran conversaciones que solo se podían tener en un espacio reducido, entre un número reducido de gente, con lo cual era imposible que si tú tenías unas opiniones muy extremas encontraras mucha gente que las compartía, ahora de golpe es posible, porque tú eres capaz de encontrar suficiente gente como para montar una organización que cree que la Tierra es plana. Y hay suficiente gente en el mundo que lo cree, lo que pasa es que antes no se podía conectar. Y eso evidentemente cambia las lógicas, porque te permite que grupos que antes no tenían la capacidad de conectar con suficiente gente lleguen y se organicen y puedan llegar a montar campañas enteras. En un mundo en el que, quiero recordar, los ciudadanos están muy predispuestos contra la política y bastante confundidos porque han perdido sus referencias básicas. Y la última cosa, porque Verónica ya lo ha dicho, vamos a hablar de periodistas y vamos a hablar de periodistas. No toda la culpa de algunas dinámicas de comunicación es de las redes sociales, porque la comunicación en los medios también ha cambiado a una cosa que pone mucho foco en el espectáculo y en el gritar más fuerte, de decirlo más alto, decirlo de una forma que genera más visibilidad. De golpe parece que da más razón que tener razón mismo, y eso evidentemente también se une a todas las dinámicas que ya hemos visto para generar este estado en el que parece que cualquier idea pueda subir muy rápido, cualquier idea, por más estrambótica que pueda ser, pueda subir muy rápido generando mucho apoyo, porque no hay controles sobre ningún tipo de señal sobre lo que es cierto, lo que no es cierto. A los ciudadanos les cuesta mucho entender que el hecho de gritar más fuerte no te da más la razón, y acaban creyéndose que el que ha gritado más fuerte es el que tenía razón. Acabo. ¿Significa todos esos cambios que estamos abocados a un mundo de Trumps y Boris Johnson y comunicaciones absolutamente a través de las redes sociales y muy poco basadas en los conocimientos científicos? Pues a lo mejor sí, pero voy a intentar poner un punto de optimismo de cosas que creo que ayudarían bastante a generar un espacio comunicativo en el que la cosa fuera distinta. La primera es que hay que empezar a informar entendiendo que los ciudadanos no necesitan tener la información, necesitan entender el mundo. Y eso es distinto. Eso pasa por generar piezas de información que sean más claras y más directas a la preocupación directa del ciudadano. Hay que hacerle consciente de que la política y la sociedad tienen un impacto real en su vida y por lo tanto que sus decisiones van a tener un impacto real en su vida, y hay que empezar a hablar en estos términos. La comunicación se tiene que hacer pensando en que no se trata de ganar el debate, no se trata de gritar más fuerte, no se trata de decir la cosa más cierta, se trata de que la gente entienda lo que se quiera decir y lo entienda a poder ser de una forma un poco constructiva, si se puede opinar. La segunda cosa es que hay que atajar un poco las raíces detrás de la emoción negativa que hay detrás de los ciudadanos. No podemos crear una comunicación en positivo si las emociones en la política son tan negativas, y eso implica pensar en el sistema político de una forma que esté más, o sea, que sea más, no sé si decirle cercana, porque la gente entiende cercana por cosas que no es lo que yo quiero decir, que los ciudadanos lo perciben como una cosa más útil para su vida, acercar la comunicación, acercar el día a día de la política, hacerlo más útil, atajar la sensación que existe en muchas capas de la sociedad de que nadie se preocupa por ellos. Si la gente se siente abandonada por el sistema, va a ser muy difícil que consigamos generar una comunicación en positivo y una comunicación en la que la opinión pública genera opiniones que, por decirlo de alguna manera, ayudan a la democracia y al pluralismo.
Y la última, evidentemente, hay que recordarle a la gente que el diálogo no va de tener razón, el diálogo va de intentar entenderse, y la comunicación requiere un poco de ir y volver y de escuchar. Y hay que promocionar y hay que buscar y hay que generar los espacios para que la gente entienda que escuchar es bueno, que las sociedades mejoran cuando hay distinta gente pensando distinto y compartiendo opiniones, etcétera, etcétera. Que queda todo un poco hippie, pero es de verdad, de verdad. Está más o menos demostrado que la gente que se acostumbra a pensar en estos términos desarrolla menos actitudes extremistas, intolerantes, etcétera. Y luego, por último, y que tiene un poco que ver con eso, el conflicto político tiene que volver a resultarle comprensible al ciudadano. El conflicto político tiene que volver a ser algo que el ciudadano entienda que va de su vida, que tenga consecuencias claras, que permita mejorar la vida de la gente. El conflicto político no es una cosa que se genera porque nos guste mucho debatir, se genera porque tenemos desacuerdos sobre retos importantes, y a veces parece que la comunicación política del momento se está olvidando de este hecho. Y hay que volver a explicar, hay que generar un conflicto político que permita que el ciudadano de nuevo vuelva a entender la política, vuelva a saber quién es su referente en el debate del momento, vuelva a poder pensar en positivo de todo lo que está pasando. Y lo voy a dejar aquí.